Muy buenas noches, mi nombre es Helber Conde, estamos en Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista del Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos con el académico Joel Sarman, seguimos por esta aventura por la historia. Estamos hacia el siglo IV y hoy seguiremos en ese caminar, pero miraremos el Concilio de Nicea. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado todo, hermano Joel? ¿Cómo le ha parecido este último recorrido que venimos haciendo? ¿Interesante? Sí, claro, me interesa mucho. Estoy estudiando bastante sobre estas cosas. Y la última vez tuvimos mucha interacción de los audientes. Esa es una buena cosa, ¿no? Y esperamos que hoy también están a disposición. Pueden decirnos preguntarnos o comentarnos por el WhatsApp personal o por el chat de la iglesia o por la página de Facebook. Cualquiera de esas tres medios puede hacer preguntas que quiera hacerle al profesor Joel con respecto a los temas hablados. Hermano Joel, entonces seguimos avanzando. Muy bien. Entonces, lo que quiero hacer hoy es comenzar con la gran persecución, porque eso nos va a llevar hacia lo que es el Concilio de Nicea. Y realmente la última vez pues estábamos tratando de preparar el escenario y no llegamos a lo que es la situación política. Con la gran persecución podremos hablar de la situación política, que es muy influyente en lo que es Nicea y la iglesia después de eso. La gran persecución, como creo hemos dicho antes, comenzó en el año 303. En este momento el emperador era Diocleciano. Él fue uno de los emperadores más activos y efectivos que tuvo el Imperio Romano. Y quiero que notemos que por muchas cosas debemos recordarlo bien a Diocleciano. ¿Sí? Él vio una mala situación, él se movió, se organizó el imperio, lo rescató del desastre y efectivamente puso en marcha lo que establecería el imperio cristiano de mayor duración, que hoy lo conocemos como el imperio bizantino. Pues fue a base de lo que hizo Diocleciano, el que también persiguió a la iglesia en la gran persecución, la peor que hubo. Entonces este hombre que hizo muchas cosas políticamente y en términos de la vida de los seres humanos en ese tiempo, hizo cosas para mejorarlas. Ese hombre también lanzó la peor onda de persecución que cayó sobre la iglesia. ¿Es uno de los buenos? ¿Es uno de los malos? ¿Cómo evaluamos a tal persona? Recordemos que Diocleciano dividió el imperio en 4 territorios. Habían 4 territorios, entonces 2 en el oeste, 2 en el este, o podríamos decir 2 en el norte, 2 en el sur. Los emperadores del oeste realmente no persiguieron con celo a la iglesia. Entonces Diocleciano estaba más en el este, en lo que es Asia Menor y toda esa parte de Palestina y luego Egipto abajo. Pero en el oeste, en Italia, en España, en esas regiones, realmente no hicieron fuerte la persecución. Tumbaron algunas iglesias, pero no querían maltratar a la gente. Entonces fue diferente en los varios sectores. Los emperadores del este sí persiguieron a la iglesia. Diocleciano lo hizo y su compañero en el sur, Galerio, que fue el emperador después de Diocleciano, en otras palabras, lo reemplazó. Era muy fanático y quería perseguir duro a la iglesia. Lo que pasa es que su provincia, Asia Menor, tenía la mayor cantidad de cristianos del mundo. Y en Asia Menor es donde quedan las regiones donde Pablo evangelizó. Éfeso, las regiones de Gálatas,
Gálatas, todos esos, Ponto, Capadocia, todas esas regiones fueron donde Pablo evangelizó. Habían tenido el evangelio por mucho tiempo y el evangelio había llegado a muchas personas, estaba bien evangelizada la zona. En este momento era la región más cristianizada del mundo. También en Egipto había fuerte persecución, pero especialmente en la provincia de Asia Menor. Galerio, sin embargo, fue el que al morir, después de 8 años de persecución, él se murió en el 311. Al morir, él dio un edicto de tolerancia. Entonces la pregunta es, ¿el más fanático perseguidor a fin los perdona? ¿Y por qué? Pues sucede que podemos saber que no fue un tiempo de paz para el imperio. Ellos suelen perseguir al pueblo de Dios en tiempos de crisis, necesitando culpar a alguien por sus problemas, es lo que hacen. Y los problemas que tenían eran ataques en el norte, están levantándose los persas, también los están atacando, entonces ellos tienen que hacer muchas guerras. A medida que hacen guerras, pues se les mueren los soldados, ¿verdad? ¿Y de dónde van a tomar más soldados? Pues de sus provincias. Si una de sus provincias mayores está bien poblada de cristianos, pues se le va a dificultar reclutar esos soldados para que luchen por él si los está persiguiendo. Pero si los tolera, pues ahí tiene más gente para sus ejércitos. Y se cree que esa fue la motivación de Galerio. Él vio que el que le iba a venir después de él iba a tener problemas porque se le estaban acabando los soldados, necesitaba también tomar de los cristianos. Entonces dijo, vamos a tolerarlos para que ellos nos ayuden a defender el imperio. Con este edicto de tolerancia en el 311, todo cambió. Todo cambió. Sí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que nos hacen desde el WhatsApp es la siguiente. ¿Cómo reaccionan los cristianos al hecho de tener que prestar como servicio militar? Algo que cambia a través de los años. Al principio no lo hacían. No eran casi pacifistas, ¿sí? O sea que no creían en la guerra. Y otra cosa era servir en las legiones romanas involucraba servicio religioso. Había toda una religión de los soldados. No estoy seguro cómo se dice en español, el mitraísmo, Mithraism. Era una religión de misterio que pues realmente solo lo hacían los soldados y para luchar en una compañía, para unirse, para estar todos juntos, para sufrir juntos y luchar, pues eso crea que se haga como mucha comunidad, tienen mucho en común y parte de eso era su religión. Y además estos no son hombres educados, son hombres pues supersticiosos y como todos los paganos. Y si tienen alguien en su legión, en su división, que no tiene la misma religión, o sea que pues les puede dar mala suerte, puede causar que pierdan la batalla. Y entonces fue difícil. Eso cambió a través de los años, se volvieron... Es decir, el problema básico, digamos que en un sentido eran pacifistas. Iván desde el WhatsApp nos hace la pregunta, ¿no? La que acabo de hacer. Entonces, en un sentido eran, digamos, yo creo que la pregunta va direccionada un poco a cómo percibía el servicio militar, si es como lo percibimos hoy en día. En ese tiempo, según nos explica Joel, digamos que en sí, en un sentido eran pacifistas, pero lo que era más trascendente, podríamos decirlo de alguna manera, era que se hacía ritos paganos dentro del servicio militar. Sí. Eso era lo que tenía mayor trascendencia, ¿verdad? Sí, sí. Eso cambió y pudieron pues mezclarse más con los ejércitos y al fin van a ser cristianos y van a tener ejércitos llenos de cristianos. Va cambiando, pero esa es más o menos la actitud. Ok, entonces en el 311 todo cambió. La secta ilegal, el cristianismo era una secta ilegal, por fin fue legal.
Y se vio que este era un movimiento muy dinámico, ¿sí? Por un lado porque pues tenía tremendo poder de resistir. Muchos emperadores habían tratado de reducir y exterminar al cristianismo y no pudieron. El cristianismo tenía tremenda organización y orden. A nosotros quizás no nos parece tanto, pero dentro de su contexto, o sea, siendo ilegales, no teniendo realmente muchas propiedades ni inmuebles, ellos estaban organizados y tenían bastante orden dentro de su situación. Y también tenían un tremendo sentido de identidad y de misión, de qué se trataban ellos, ¿sí? La verdad, en el momento el sentido era que el paganismo estaba decayéndose, que era decadente, que el orden de la antigüedad se estaba colapsando y que ya no podía seguir igual, y todo esto se sentía que el cristianismo era dinámico y que el paganismo ya no tenía mucha dinámica. Para mí lo más sorprendente de la gran persecución es que los líderes del arrianismo estuvieron dentro del conflicto que viene después en el que se centra Nicea, el arrianismo. Estos líderes estuvieron dentro de la iglesia que funcionó bajo las circunstancias de persecución. Arrio fue un presbítero en tiempos de persecución. En este tiempo encarcelaban a los pastores, al obispo, ¿sí? Entonces los pastores de Alejandría estaban en la cárcel y se metían a hacer problemas también gente como Arrio o Melito, que era un compañero, alguien que agitó junto con Arrio, un malhechor que estuvo en Alejandría. Cuando encarcelaban a los pastores, pues ¿qué podían hacer los pastores para controlar los que andan enseñando cosas que no son verdad? Imagínate esa situación en Bogotá. El gobierno quiere encarcelar a los pastores, algunos huyen, algunos están en la cárcel, pero no están. ¿Qué puede ocurrir en las iglesias? ¿Cómo se gobiernan? ¿Cómo se disciplinan? ¿Cómo llevan adelante las cosas sin sus pastores? Esa es la situación que se daba durante la gran persecución. Entonces estaban ahí gente agitando, y de esos conflictos parece que comenzó a arrancar algunas de las cosas que hizo Arrio. Una pregunta desde el WhatsApp. Ramiro pregunta si la época de Constantino no es la misma época de Arrio. Sí. Ahora vamos a hablar del emperador Constantino. Constantino es más joven y llega después, pero es la misma era, porque Arrio muere pues en el tiempo de Constantino. Como para aclarar al oyente en cuanto a la persecución también, es decir, no es que Constantino, digamos, persiguiera, ¿no? No, entonces lo que está viviendo Arrio no es una persecución por Constantino, sino como ya nos explicó Joel anteriormente. O sea, eran contemporáneos, pero no significa que él estaba como emperador en ese momento, ¿verdad? Es exacto, sí. Voy a hablar de Constantino. Vamos a aclarar todo eso, que es importante esa historia también. Muy bien. Entonces habíamos hablado de Diocleciano. Diocleciano puso a su compañero Maximiniano en el sector noroeste del imperio. Entonces, Diocleciano está en el noreste y Maximiniano está en el noroeste del imperio. Maximiniano está básicamente en lo que hoy es Europa. Al sur, en el noroeste de África, estaba el que tenía que seguir después de Maximiniano. Así lo hacían. Los que estaban en el norte salían, los reemplazaban los del sur y ponían otros dos nuevos en el sur. Y había una sucesión. Eso es lo que quería hacer Diocleciano, para no tener el problema de cada vez que se muere un emperador, se están luchando entre sí los generales tratando de ser el próximo emperador. Entonces, él estuvo en un lado, en el este, Maximiniano en el otro, Galerio venía después de Diocleciano, y Maximiniano tenía un hombre que se llamaba Constancio Cloro, que era el que venía después de él, ¿sí? Entonces, Constancio Cloro pues no tenía que estar en África
África estaba tranquila. La frontera del sur en África es un desierto de donde no viene nadie. Entonces ahí tienen paz. Constancio Cloro se va al norte, ayuda a Maximiliano en las luchas, se va hasta Londres a veces. Está en Gran Bretaña, está en Londres luchando. ¿Sí? Cuando Diocleciano se pensionó, porque es lo que hizo, él no se murió, él se jubiló. Dejó a Galerio, Galerio siguió la persecución. En el mismo momento, en el noroeste, Maximiliano también se retiró, se pensionó, y él dejó a Constancio Cloro como emperador. Maximiliano dijo, en el sur vamos a tener a un nuevo hombre que se llama Severo, porque ese lugar lo desocupó Constancio, que subió a ser emperador. Y así lo hicieron todo planeado. Sucede esto. En el invierno del 306, Constancio Cloro está en el norte de Inglaterra, en York, en Vieja York, o en ese momento se llamaba Eboracum. Él se murió. Al morir, le tenía que seguir este hombre Severo que ya habían puesto. Pero Constancio dijo a su ejército, pongan de emperador a mi hijo Constantino. Y de ahí viene Constantino. Entonces su papá como que lo puso a él de emperador cuando no le tocaba, le dio a sus ejércitos y eso empezó la carrera de Constantino, que lo que él hizo fue empezar a conquistar. Él es un conquistador. Fue uno de los grandes conquistadores de la historia. Salió de Inglaterra y se puso en pie de guerra, conquistó los territorios de Europa y toda su vida se sigue moviendo a través de este imperio dividido, conquistando cada parte, enfrentándose con Severo, luego el sucesor de Galerio y así hasta que dominó todo el imperio una vez más y derrotó el plan de Diocleciano de dividirlo en 4 partes. Se quedó con todo él mismo. Él fundó la ciudad de Constantinopla, Constantinópolis, donde el cristianismo del este tendría su capital y su base por casi 1000 años. Constantinopla cayó a los musulmanes en el año 1450. Fue fundada en los años 300, así que más de 1000 años estuvo ahí esa ciudad. Sí. Esa ciudad hoy sería, como para ubicarnos un poco geográficamente, Istambul. Muy bien. Y es cerca de un pueblo, y es en un pueblito que se llamaba Bizantio, y por eso se llama el Imperio Bizantino, porque hay su capital en Constantinopla. Constantino tenía una nueva religión que se había traído del Oriente y era un monoteísmo del Sol Invictus, así se dice en latín, Sol Invictus, y supongo en español es Sol Invicto o el Sol rotado, siempre victorioso. Sí, Sol Invicto. Invicto. Esa palabra no existe en inglés. Entonces siempre tienen el problema de traducirlo. Dicen el sol no derrotado, el sol siempre victorioso. Pero en español se dice fácilmente sol invicto. Y pues como él era un conquistador, claro que tenía esa religión del sol invicto, pero es un monoteísmo del sol. Constantino no se bautizó hasta que se estaba muriendo. Y se debate que si de veras era cristiano, si no era cristiano, que por qué lo hizo, por qué legalizó, por qué aceptó el cristianismo. Él no se bautizó hasta que estaba muriéndose. Toda la vida, por más que adoptó oficialmente el cristianismo como religión del imperio, él no se volvió uno, solo que no lo persiguió y era el emperador y todos lo respetaron y lo dejaron así. Pero yo no estoy seguro que él fue verdaderamente un cristiano. Una de las preguntas frecuentes que se hacen en la historia, o por lo menos al estudiar a Constantino, es si su cristianismo pudo ser por una conveniencia política. Uh-huh. O si su cristianismo, digamos, fue
por una situación más de un anhelo de una trascendencia, como algo mágico, algo como religioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál de las dos sería? ¿O otra tercera? No sé cuál. Yo creo que para este hombre la religión no era así pues era algo importante porque era un hombre de la antigüedad donde todos tenían su religión y adoraban fuerzas más grandes que sí, pero para él lo más importante es conquistar y no realmente pues, rendir su vida a Cristo. Entonces yo creo que ahí la dinámica política es la que más nos ayuda a entender lo que está sucediendo con Constantino. Además, creo que él no se sometió claramente como un obispo, ¿no? Si mal no recuerdo, no tuvo un sometimiento. Tal vez recibió ciertos consejos, pero digamos no se sometió como a un adoctrinamiento y a un conocimiento un poco más profundo acerca de Cristo y de Dios. Entonces eso podría generar que él siguiera, o podría mostrar que él no tenía ninguna intención. Sí, la verdad es que es un hombre tan poderoso. Sí, conquistó al mundo, conquistó el imperio romano, se lo tomó él para sí mismo. Que no creo que una persona así, pues pensar de sus pecados, humillarse, todo eso es algo de gran interés hasta que no le pasa una catástrofe o algo así, que Dios lo humille por las circunstancias. Y nunca leo que sucedió. Al fin de su vida sí se bautizó, pero no fue hasta el fin de su vida. Edwin, ¿Quién sabe? Edwin desde el WhatsApp nos hace una pregunta, da como una idea y hace una pregunta, pero creo que pues Joel de pronto la va a desarrollar en un momento, porque vamos hacia el concilio, pero de todas maneras lo voy a manifestar. Dice, creo que Constantino, dice él, fue el arrianismo, por lo menos durante algún momento, o alguna vez adoptó otra doctrina. Sí, a él no le importaba tanto la doctrina, pero cuando por razones políticas, pues parece que estaban prevaleciendo los arrianos, él se quedó, él estuvo satisfecho con eso. Vamos a explicar eso mejor más adelante. Muy bien. Pero sigamos con Constantino. Yo creo que para él el cristianismo era un medio útil para unir su imperio en forma estable. Obviamente era una fuerza dinámica. Obviamente ya el paganismo no era una fuerza tan dinámica. Obviamente necesitaban una unión espiritual, una fuerza espiritual que uniera a toda la gente. Y yo creo que él concibió de la iglesia como un importante sector de su administración. ¿Por qué? Porque tenía una jerarquía, tenía quien mandaba, podían dar el culto en todas sus ciudades y eso le sirvió. Y en el Imperio Bizantino, que fue tuvieron este concepto del cristianismo en el Imperio Bizantino. El cristianismo estaba sumido bajo el imperio. Era como un departamento en el gobierno de un emperador cristiano. Y la razón por que muchos lo aceptaron es porque dijeron, este es el emperador cristiano, ahora podemos estar todos bajo alguien que nos mande y podemos someternos y que él nos diga cómo vamos a hacer las cosas. Este es un importante tema del concilio de Nicea y lo que pasó después, que están tratando de arreglar cómo es, siendo una institución oficial, cómo se organiza la iglesia y qué tiene que ver con el imperio. Y pues tienen la poderosa figura de Constantino, que está mandando. Entonces, él se interesó en la teología y en la iglesia, pero yo creo que es más porque él quería un imperio unido y le servía el cristianismo en ese momento. Bajo él sí triunfó el arrianismo, bajo él, aunque no es siempre como lo esperamos. Él tuvo dos influencias teológicas, dos hombres que lo influenciaron. Uno fue Osio.
el pastor en Córdoba, en España. Constantino, recordemos, empezó en el oeste, salió de Inglaterra, tuvo que conquistar lo que es Europa, tuvo la influencia primero de un hombre que se llamó Ocio de Córdoba, y este pastor y teólogo fue una de las figuras más respetadas de su era, y era un hombre con tendencias pro-nicenas, o sea, no decimos de la controversia que él fue ortodoxo, decimos que él fue pro-niceno, que quiere decir que su teología es lo que hoy llamamos ortodoxa. Él es un hombre con habilidad administrativa y política que respeta Constantino y que le da consejo. Una de las influencias. La segunda es un hombre que se llamó Eusebio de Nicomedia. Nicomedia era la capital del noroeste del imperio, la capital más cercana a Constantinopla. Antes de la fundación de Constantinopla, Nicomedia era la capital. Después se transfirió la capital a Constantinopla. Y creo que Eusebio se transfirió también y se volvió obispo de Constantinopla. Eusebio fue el pastor más político, más políticamente sagaz en ese momento de su era. Era un genio en cuanto a la maniobra política, cómo hacer las cosas para salir adelante. Él verdaderamente es el genio del arrianismo. Su teología no sería ortodoxa, no sería pro-nicena. Él resistiría la teología de Nicea. Sí. Nos hace una pregunta Arlington desde el chat de la iglesia, de la emisora. ¿Nicomedia es Cesarea? No, Nicomedia queda al norte de Asia, de Turquía. Queda más cerca a Constantinopla. Y es donde centra el poder ahora del imperio. Fue Eusebio de Nicomedia. ¿Hay otra pregunta? Sí, pero creo que el hermano Joel en un momento lo va a explicar, pero si quiere pongo la pregunta. Y bueno, aunque Arlington da una respuesta en relación a lo que contesta el hermano Joel. Entonces, ¿es diferente Eusebio de Cesarea? Sí, son dos personajes distintos que están viviendo a la misma vez. Sí, vamos a hablar mucho de ellos, pero hay que distinguirlos. Muy bien, entonces la otra pregunta que hace Edwin es, ¿se puede decir que el arrianismo, si bien no fue la doctrina defendida en el concilio, fue la doctrina que más se difundió? ¿Y esto por los bárbaros que fueron evangelizados por arrianos? ¿O quizás fue de otra forma? Muy buena pregunta, ahí vamos llegando. Vamos a continuar porque ya voy a responder. Listo, entonces, Eusebio Media. Él bautizó a Constantino cuando el emperador estaba a punto de muerte. Entonces, y Eusebio fue uno de los fue el arriano. Ese fue el hombre que bautizó por fin a Constantino. Eusebio hizo algo antes de eso. En todo este siglo IV hizo muchas cosas. Una de las cosas que hizo es que comisionó al primer misionero de su era, un hombre que se llamó Úlfilas, que evangelizó a los godos. Úlfilas fue un misionero arriano. Y es irónico que Úlfilas quiere decir pequeño lobo. Eso es lo que quiere decir el nombre de este arriano, pequeño lobo. Pero él evangelizó a los godos con el arrianismo y ellos se quedaron arrianos. Influyó en lo que hoy es Europa, porque esos bárbaros no fueron después de la misma religión ortodoxa cristiana. Ahí hizo una de las traducciones de porciones de la Biblia al idioma gótico de los godos, Úlfilas, y fue un hombre activo, un hombre misionero, pero también un hombre arriano. Los evangelizó diciéndoles, ustedes quieren ser fuertes como el emperador del Imperio Romano. Dijeron que sí querían ser, entonces adopten la religión del emperador. Listo, ¿cuál es esa? Pues vamos a ser arrianos. Y así fue. Entonces, regresando a Constantino, el imperio bizantino es lo que Constantino dejó. Una unión
del despotismo y la ceremonia oriental. Pensemos en Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, Ciro, Darío, el imperio persa. Ellos en el imperio de Constantino pues tienen ese tipo de despotismo y ceremonia oriental y la mezclan con la religión cristiana. Sí, la ceremonia no es pagana, es ceremonia que toman del cristianismo y tienen una legacía romana de ley que se preserva y hasta florece en los tiempos de Justiniano. Justiniano hizo el último código de ley romana que se usó mucho en las edades medias. Y tienen también la orientación filosófica de los griegos, porque hablan griego. Están en esas partes del mundo, están cerca a Atenas y Grecia, y la usan en su teología avanzada. Eso es lo que es el imperio bizantino, un imperio cristiano, un imperio extraño, pero un imperio cristiano que duró 1000 años o más de 1000 años. Que la iglesia en este momento deje de ser perseguida y sea tolerada y hasta sea legalizada, o sea, tomada como religión oficial, cambia todo porque ahora es parte de la política del gobierno y esto influye ahora en la historia bastante. La política del gobierno, los movimientos políticos, cómo se hacen las controversias, parte de la política del gobierno. Por eso prevalecieron los arrianos, porque sabían usar la parte política. Es un cambio profundo porque antes eran ilegales. Ahora que la mayoría se vuelven cristianos, pues eso conduce más al cristianismo nominal, ¿verdad? No hay tanto de eso cuando están siendo perseguidos, ahora hay mucho más. Esa es una de las cosas que impulsa el monasticismo. La gente mira a su alrededor en la iglesia, muchos no están tomando su cristianismo en serio oficial, ven que es como hay muchos cristianos mediocres y lo que hacen es quieren recapturar el ideal del martirio que todavía recuerdan muy bien en una época cuando ya no hay riesgo de martirio. Quieren identificarse de Cristo en esa forma radical y muchos se lanzan al desierto para seguir el monasticismo, como así radicalmente seguir a Cristo en un martirio vivo. Eso también provoca una reacción conservadora en los que tienen familia y patrimonio pagano, por ejemplo, todavía en Roma, las antiguas familias, ellos quieren echarle la culpa al cristianismo por las calamidades que suceden una vez es la religión oficial. Siguen haciendo eso. Sí. Justo González dice, hablando sobre esta época, que algunos cristianos se suicidaban en masa, o que había suicidios en masa por el hecho de querer ser mártires. No sé si he escuchado de pronto. Sí, me pareció bien extraño eso, ¿no? Oye, pero ¿por qué? Sí, como que era un deseo muy ferviente de querer el martirio, que hasta habían suicidios. Eso es lo que plantea. Tengo que volverlo a leer porque me pareció muy raro. ¿Será que lo estoy entendiendo mal? Pues hay muchas cosas raras que están haciendo. Viene el movimiento de los locos por Cristo. ¿Y qué hacen los locos por Cristo? Pues algunos se quitan toda la ropa para avergonzarse ante la sociedad para Cristo. Unos comen solo pasto, como Nabucodonosor cuando se volvió loco. Ellos son los locos por Cristo. Unos comen hojas de repollo y hay bastantes locuras en este momento que cometen. Entonces eso es posible, pero no lo había leído yo. Quería buscar un poco más sobre eso. Entonces está el monasticismo como reacción al cristianismo nominal. Están los paganos conservadores que van a ser una fuerza que todavía perdura en el imperio. Tratan de resistir el cristianismo oficial. Y uno de los resultados es, pues ahora en la iglesia existe la peligrosa mezcla de la iglesia en la política. Muchos eventos de la iglesia ahora requieren que atendamos qué es lo que está pasando políticamente para entenderlo nosotros, hablando de la historia.
La lucha contra el arrianismo tuvo un gran factor político. Casi todo el cuarto siglo es caracterizado por el dominio arriano en el imperio. Son imperiadores arrianos hasta el fin del siglo. Los obispos arrianos tienen poder y ¿qué hacen? Pues hacen que destierren a los obispos ortodoxos, porque los emperadores están de su lado. Los que eran perseguidos, porque todos los cristianos eran perseguidos, muy pronto se van a volver perseguidores porque tienen poder político. Arrianos y cristianos se perseguirán. Y en el quinto siglo, en Alejandría, van a haber monjes que cometen homicidios y que se usan como para intimidar a la gente, como estilo, pues, crimen organizado casi. Ellos van a perseguir a los judíos también. Los cristianos van a perseguir a los judíos. Y los cristianos van a perseguir también, por ejemplo, a los donatistas. Hasta Agustín en un momento dice, traigan la espada para sacar a estos donatistas que ya estamos cansados de ellos. Y los persiguen con violencia. Los cristianos usan violencia contra sus enemigos religiosos. Sí. ¿En qué momento puede pasar o qué pudo haber hecho que se llegara a esas reflexiones de usar la violencia como un servicio a Dios o como un bien? ¿Qué reflexión tuvo que haber? Sí, es una buena pregunta. Vamos a hablar más de eso cuando hablamos de Agustín. Él al principio quiso, pero luego como que se cansó, lo cansaron. En el caso puedo decir en el caso de Ambrosio, Ambrosio fue un hombre muy, muy interesante y único, y vamos a hablar más de él, pero él es uno de los únicos que resistió al emperador y le dijo, usted es un emperador cristiano, entonces hay cosas que no puede hacer. Esto es lo que había sucedido. Unos monjes, esto ya es en el más avanzado el cuarto siglo, llegando al quinto siglo, unos monjes de puro celo y fervor destruyeron una sinagoga. Dijeron, aquí no se adora a Dios, vamos a tumbar esta sinagoga. Vino el emperador y dijo, ay, qué pena, hermanos judíos o súbditos judíos, que ellos le hayan tirado su sinagoga. Yo le voy a decir a la iglesia que le pague y le reponga la sinagoga. En ese momento se levantó Ambrosio y él dijo, ¿cómo se le ocurre a usted como cristiano tomar el dinero de la iglesia para poner un lugar como es una sinagoga donde no reconocen a Jesucristo? Eso no lo deben hacer. Entonces él está persiguiendo a los judíos en forma económica, dejando que tumben su sinagoga y los abusen, y defendiendo a los que hacen eso, y rechazando al emperador que quiere hacer lo que es verdaderamente correcto. Así es como llegan a hacer lo que hacen. Pues una vez uno tiene el poder, uno no tiene que pensar muy escrupulosamente acerca de lo que tiene que hacer. No lo hace con tanto cuidado, y hasta los cristianos a veces persiguen a sus enemigos. Se nos acaba esta primera parte, pero es fascinante todo esto de la historia, cómo se pueden cambiar las ideas, los pensamientos y llegar a ciertas conclusiones. Ahorita seguimos, Joel, entonces con Ambrosio. No, era solo una ilustración. Seguimos con la situación pues el concilio de Nicea es lo que sigue. Listo, entonces llegamos al concilio de Nicea, seguimos en unos momentos en tertulia teológica.